Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En un ambiente en el que la certidumbre jurídica no es totalmente confiable, y aún yo diría en medios en donde la certidumbre jurídica es muy confiable, la posibilidad de tener que recurrir a un litigio añade un gravamen a las relaciones comerciales, de servicios o de cualquier naturaleza que se establezcan en el ámbito de los negocios. Por esa razón, desde fines del siglo XX, se empezó a desarrollar algo que se ha dado en llamar los medios alternos de solución de controversias, alternativos o alternos a la jurisdicción, en donde se incluyen instrumentos tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, entre otros, porque en algunas jurisdicciones existen algunas otras figuras que permiten solucionar las controversias a la altura de las necesidades de las partes sin tener que recurrir a la jurisdicción. Y para conversar sobre este tema, hoy tengo el gusto de recibir a un buen amigo. Me refiero al licenciado Rafael Lobo Niembro. Conozco a Rafael desde hace muchos años y hemos tenido oportunidad de convivir muchísimo, primeramente en el movimiento Scout, y a lo largo de los años nuestras vidas se han ido cruzando tanto por razones personales como por razones profesionales. Rafael es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero desde muy temprano, en, siendo un recién egresado de la facultad, se empezó a relacionar con estos medios alternos, enfocado muy primordialmente al ámbito de la mediación, de la solución de controversias a través de la mediación, que él ahorita nos va a explicar de qué se trata este medio alternativo, que requiere realmente no solamente ser especialista, tener un nivel de especialización, sino que requiere estar certificado. Rafael está certificado por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por el Poder Judicial del Estado de México, y también ha recibido un reconocimiento profesional por parte del Instituto Mexicano de la Mediación, de los medios alternativos. En su carrera profesional ha sido un exitoso profesionista en este ámbito de la mediación. Ha sido mediador de conflictos para la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido mediador de conflictos para el Banco Mundial. Y recientemente, bajo la anterior integración del Poder Judicial de la Federación, Rafa fue el titular de el Centro de Medios Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación, un centro que fue creado y fue adscrito a la Suprema Corte
por la Ley Federal de Mediación, y pues esto habla de su calibre y de sus alcances. Ahora ha vuelto a la práctica privada en la que ha tenido muchísima y muy exitosa experiencia a través de este centro de mediación que se llama Alinea, donde él y su hermano Juan Manuel, ¿verdad? Están trabajando intensamente tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. En el fondo de pantalla que aparece en esta entrevista está toda la información de contacto de el licenciado Rafael Lobo Niembro, porque me parece que es una persona muy relevante que vale la pena conocer y vale la pena contratar profesionalmente. Rafa, estoy diciendo que eres un experto mediador, pero ¿qué es la mediación? Bueno, Carlos, antes que nada, gracias por la invitación a tu programa y felicitarte porque pues han sido muchos años, no solo que nos conocemos, que yo también he visto tu desarrollo y tu crecimiento, pero sobre todo, pues tu constancia y la pasión con la que haces tus actividades, porque no, es difícil lograr la constancia en muchas cosas de la vida si no es con la pasión y con el empeño que uno le pone. Entonces también en este momento pues reconocerte, ¿verdad? Que este programa que tienes y que tiene ya tantos años y tanta gente que lo ha visto, pues hoy poder estar, por fin nos hemos visto en muchos otros Sí, lugares y esta es situaciones, una entrevista que hemos platicado ya desde hace varios pues se años. nos ha ido quedando, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que se dio el día, que puedo estar aquí en tu programa, encantado, y pues de hablar de esto que nos gusta tanto, que nos apasiona, que nos ha traído pues en un caminar de casi ya 3 décadas, son casi 30 años de estar en el mundo de la mediación, y básicamente, y regresando a tu pregunta de origen, pues qué es la mediación, ¿verdad? Porque luego nos ponemos a hablar de muchas cosas y la reforma, y la gente o las personas no tenemos esa claridad de cuando hablamos de mediación y puede haber confusiones. Entonces, es una forma de resolver conflictos. Tradicionalmente las personas, cuando tenemos alguna diferencia con alguien, vamos, buscamos de alguna suerte con lo que tenemos y en eso algunas personas resuelven. Eso es una negociación. Pero cuando la negociación no se da, las personas buscamos a un tercero. Puede ser un tercero con autoridad, como puede ser un juez, como puede ser la participación de alguna figura del Estado, de la política, un árbitro, ¿verdad? También. Pero también puede haber un tercero que en autocomposición quiere decir que las partes realmente no renuncian al protagonismo ni a la responsabilidad, se vuelven co-creadores del proceso y del resultado junto con una persona tercera, imparcial, neutral, llamada mediador, que facilita un proceso, una metodología, a través de principios como la confidencialidad, que es bien importante para las personas, que como se dice en el argot de la mediación, pues que la ropa sucia se lave en casa, ¿no? Es decir, esto de estar hablando de conflictos en público, pues no es buena publicidad para nadie, ¿no? Es decir, a todos nos gusta guardar cierta Bueno, privacidad. eventualmente no solamente buena, no es, además de no ser buena publicidad, me parece que el litigio, y vaya que yo vivo de esto, este, pone un nivel de estrés en las partes y en la Sí. relación que normalmente daña todo. Daña a las personas, afecta el negocio, etcétera. Me parece que la mediación, como tú la describes, aliviana un poco este estrés. Bueno, y porque en resumen, de alguna manera, en contrario a lo que es un juicio, encontramos algo que es más sencillo, más fácil de comprender, algo que es flexible, que es informal, que es privado, que es confidencial, que no sientes que la mesa está más cargada a un lado del otro, que esta persona se va a mantener imparcial, neutral. Entonces,
creo yo que es como volver a humanizar, ¿no? Estas formas de cómo dirimir nuestras diferencias por vías colaborativas, por vías pacíficas y que aminoran, entre otras cosas, no solo el tiempo y el costo que van de la mano, pero también, como bien dices, estos desgastes que se dan a la hora de que uno empieza a sonar los tambores de la guerra, y es eso. Al final el litigio es la guerra moderna civilizada, pero en el fondo sigue siendo guerra y va a haber bajas, ¿no? Entonces, como abogado no tengo nada en contra ni de los juicios, ni de los tribunales, ni nada, pero creemos que puede ser la última posibilidad antes de agotar otras Sí, posibilidades. claro. Es decir, dejar esa idea de primero disparo y luego pregunto, a por qué no intentamos dialogar y resolver, y en todo caso, si ya creemos que no podemos o no tenemos la capacidad, pues la podemos delegar en un tercero, que puede ser un árbitro o puede ser un juez. Oye, y en realidad esto es muy interesante. Hay muchas cosas que te quiero preguntar, tantas que se me agolpan, eh, pero de entrada, yo lo que quisiera decirte es que yo noto, o a lo largo de los años he notado mucho miedo, no tanto por las partes que desconocen este medio, realmente hay que, por lo menos en estos momentos de la vida, hay que darles una introducción, o sea, qué es lo que significa este medio alterno tal como tú lo estás haciendo con esa claridad que te caracteriza, sino por parte de las comunidades jurídicas que han visto a la mediación como un desafío a su trabajo, como si Sí, no conviene mediar porque nos van a quitar los clientes. sí. Yo creo que ahí son varias cosas. Uno, y qué bueno y felicito y saludo a la Facultad Libre de Derecho Monterrey porque todo empieza en las escuelas de derecho. O sea, los abogados que nos formamos y que se siguen formando todos los días en las universidades. Creo que ahí empieza y me hace recordar que la primera clase que di en una universidad hace como 24 años fue precisamente a invitación del doctor Arturo Salinas, que en paz descanse, fundador de esta noble escuela. Y creo que esa es una parte importante porque hacia donde está girando el mundo de la mediación realmente, Carlos, es hacia que la mediación sea cada vez más la primera puerta. Y esto se traduce en un requisito de procedibilidad. Este es un movimiento en el mundo y también de países civilistas, porque luego parece que decimos, no, es que eso jala muy bien con los gringos, pero nosotros no venimos del derecho. Y tenemos una cantidad de explicaciones para decir por qué no hacer algo. Que parecen más bien resistencia al Pero es cambio. normal, eso es normal y eso lo hemos estudiado en otros modelos, en otras latitudes, incluso en países latinoamericanos. Argentina tiene 30 años ya con la mediación obligatoria. Y fíjate la diferencia en los números. Eh, Porque más que un tema de opinión de que te guste, no te guste, estés de acuerdo o no, los números son los números y con eso pues, hay que fregarse porque lo que tenemos es, fíjate, mediación de hace como 25 años en sede judicial. Muy bien. Los estados hicieron sus leyes, los tribunales abrieron sus centros de mediación, pero en 25 años solo el 11% ha ido a la mediación de todo el universo de asuntos que traen los tribunales, contrario a la reforma laboral, que no son 25 años, tendrá 6 o 7 años la reforma laboral, y esta, como sí tiene un requisito obligatorio previo al juicio, el 75% de los asuntos se resuelven ahí, porque tienen que pasar por esa aduana. Entonces, ¿cuál es el game changer aquí? Se llama requisito de procedibilidad. En Italia podemos ver el modelo que tiene ya más de 10 años de forma exitosa y andarán por un número un poco mayor del 50%. Esto constituye, primero que nada, un gran ahorro para el erario. Si un juicio promedio anda entre los 35 40 mil pesos de costo para el Estado,
y cada año ingresan 2.200.000 juicios a los sistemas de justicia de los estados, más 1 millón y cacho a la justicia federal, tú imagínate tumbarle de eso un 40 o un 50%. Estamos hablando de miles de millones de pesos. En un país que está teniendo y enfrentando una situación de una crisis fuerte también en lo financiero, en el erario público, en la repartición de los presupuestos, no quererse ahorrar esa cantidad de dinero, pues no es de entenderse. Ese es un componente. El otro es el que tú dices y ha pasado. Hay un grupo cada vez menor, tengo que decir y reconocer, porque se ha ido Porque se ha hecho avanzando. una gran labor Se ha educativa ido por parte. avanzando, se ha hecho buen trabajo por parte de muchas personas, de los tribunales, de universidades, de barras y colegios de abogados. Entonces cada vez son menos aquellos que dicen, no, 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 es que yo vivo del conflicto y no me conviene que se resuelva rápido. Creo yo que ahí el problema es de mayor fondo y raya incluso en un problema de ética, porque lo podríamos trasladar a otras prácticas profesionales. Eso sería equiparable a que un médico dijera que no quiere que su paciente se sane o se sane pronto o de la mejor manera o más económica porque lo quiere mantener con más consultas, más recetas, más medicamentos, porque ahí está el negocio. Pues O entonces, que te lleve a un tratamiento en sí, donde el beneficiario económico es él y tu salud está en juego. pero entonces, ¿en qué momento dejamos de estar alineados a los intereses de nuestros clientes o de tu paciente o de lo que tengas? Ese es un problema ético con el que tienen que lidiar las profesiones, no solo los abogados. Y entonces, al revés, el mejor abogado es que la palabra abogado, abogar, significa eso. Su origen era el que te resolvía los problemas, no el que los prolongaba o los hacía más grandes. ¿En qué momento nos alejamos del origen? Y yo creo que de alguna manera una parte de la actividad profesional se desvió y se desvirtuó. Esto de lo que estamos hablando hoy es un poco recordar el origen y como dicen los gringos, back to basics, o sea, regresar a lo que funcionaba. También es cierto que es un tema histórico. Lo que pasa es que también ni siquiera conocemos nuestra propia historia. Luego nos acusan que estamos trayendo espejitos de otros lados. Pero es que no han visto la Constitución de 1824 en su artículo 155 de este país, no de otros lados, donde ya existía esto que estamos hablando. Decía que nadie podía entablar una demanda en lo civil o en lo criminal por injurias si no agotaba la instancia de la conciliación. O sea, no estamos hablando de cosas nuevas. Para mí es un rescate histórico, jurídico, mexicano. Sí, una reivindicación de un método que siempre ha estado disponible y es Y se dejó altamente de usar. recomendable. Y se dejó de usar y complicamos mucho las cosas. Entonces, no van a desaparecer, por supuesto, ni los tribunales, ni los jueces, ni los abogados. Los abogados van a desocuparse más rápido y van a cobrar más rápido sus honorarios, porque también van a participar en los procesos como representantes de sus clientes o acompañándolos como asesores en un proceso e incluso ahora la ley crea una figura nueva para los abogados que hay una certificación para abogados colaborativos. Entonces, una figura nueva en el sistema jurídico mexicano. Y entonces implica un perfil distinto. Por eso el papel de las universidades es importante. Imagínate, Carlos, si en los números, en lo laboral, tu 75 está en la conciliación y el otro 25 está en el litigio, pero a ti en la escuela te metieron 5 años solo de tribunales, solo de litigio. ¿Para qué te estoy preparando? ¿Te estoy preparando para el 25 o para el 75% de lo que te va a esperar afuera? Te Claro. puedo decir que ya hay una iniciativa que se está manejando en el Congreso de la Unión para modificar el artículo 17 constitucional. Y si esto se logra, pues va a revolucionar y cambiar. Y otra vez, yo como abogado en una universidad, ¿para qué me están preparando? ¿Para el 75 o para el 25? ¿Me dan 5 años solo para prepararme el 25? ¿Y cuánto tiempo le están invirtiendo para el otro 75? O sea, el Claro. mercado está cambiando.
Y nosotros, o las universidades, o quienes se dedican a la educación, deben de replantear ese mercado y qué es lo que están arrojando a un mercado que ya no existe, que está desapareciendo o se está O que modificando está modificando, ¿verdad? totalmente. Sí, tienes mucha razón. A nivel constitucional ya existía y particularmente en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, bueno, hasta en su nombre viene que la conciliación, pero la diferencia, si tú me lo permites, es decir, que ahora hay una profesionalización, en este caso de la mediación, con respecto a lo que existía antes, que era un poco por inspiración. Y la figura de la mediación siempre ha existido, cuando recurres a un pariente, a una figura que tiene autoridad moral, que va a tratar de arreglar las cosas, hacer que la gente se contente, pero ahora se trata de un nivel de profesionalización, porque también da la impresión de que mucha gente decía, ah, sí, cómo no, ahorita los invito a un café y los arreglo. No, bueno, yo recuerdo la primera vez que di una clase en una junta de conciliación y arbitraje, hace 25 años, yo les preguntaba, ¿verdad? Porque pues algo que ya tenía tantos años y personas con tantos años trabajando ahí, les preguntaba, bueno, ¿cuáles son los libros que han leído para prepararse? Cero. Bueno, ¿quién te preparó o quién te dio un curso de metodologías, de técnicas, habilidades, destrezas, competencias, etcétera? Cero. O sea, esta gente se hicieron toreros, el día que los aventaron al ruedo les dieron un capote y les abrieron el portón para que saliera el toro. Y entonces van aprendiendo por métodos naturales, empíricos, la observancia, sin mucho filtro. Prueba y Tengo que error y más reconocer, error que prueba, ¿verdad? bueno, era un acto de suerte porque tú jalas de lo que te toca, o sea, tú aprendiste de los padres que te tocaron, tú no los escogiste. Igual tus compañeros de trabajo son los que te tocaron, ¿no? Y de ahí vas tratando, o sea, son métodos bastante más naturales y empíricos que científicos. Entonces, de esas épocas, ahora lo que ha ocurrido en el mundo primero y llegó a México también de los últimos 25 años, es como bien dices, esta profesionalización, donde ya tiene una secuencia, una metodología, donde hay una serie de habilidades o técnicas muy puntuales a desarrollar, a medir, a calificar, y viene todo esto de la certificación, que no es más que un estándar de competencias Antes de profesionales. entrar al tema de las certificaciones, ayúdame a entender cuáles son las habilidades que hay que desarrollar, cuáles son Sí, las destrezas que hay que desarrollar y por qué es importante sí, frente a hacer las cosas, eh, por por inspiración o por sí, imitación. pues no, no basta solo tener buena intención, decir, bueno, les quiero ayudar, ¿verdad? Porque es como si tú ves a alguien que se está ahogando en un río, te avientas al agua, dices, yo le quiero salvar, y a medio del camino te acuerdas que tú tampoco sabes nadar, se van a ahogar los dos. O sea, no es un tema solo tener la intención, tienes que saber qué hacer, cómo hacer eso. Y aquí es igual. Hablando de algunas de ellas, estamos hablando de la observación, el desarrollar competencias como la escucha activa, leer el lenguaje corporal, manejar principios de cosas como neurociencia. Todo esto que estoy platicándote ya existe en un documento nacional que en marzo del año pasado entró en vigor y que es todos los cursos para certificación deben de contener un cierto balance teórico, práctico, y en la parte práctica es precisamente el desarrollo de competencias. Toda la educación, igual en las universidades, ha cambiado de almacenar o acumular información y datos, porque esos ya están disponibles en todas partes y están enfocados en desarrollar competencias sociocognitivas humanas, es decir, cómo se comunican, cómo negocian las personas, cuáles son los canales que tienen de percepción, cómo es que construyen realidad, cómo saber hacer preguntas, por ejemplo.
Y es diferente las preguntas que hace un abogado en un interrogatorio, Claro. un juicio, contra las preguntas que un facilitador hace, porque tienen propósitos diferentes. En uno se está buscando la verdad o buscar inducir al error al otro, que se tropiece, contrapreguntar, o sea, son técnicas distintas que se usan y están hechas y diseñadas para estos escenarios en los tribunales. Los tipos de preguntas que vamos a utilizar acá son diferentes, son preguntas abiertas para explorar, para sacar más información, preguntas que los inviten a la reflexión, a que busquen soluciones, a que encuentren intereses y necesidades propias y en común. Y entonces vamos viendo que tenemos unas etapas de un proceso, como una metodología, y que en cada una vamos a aplicar distintas capacidades. Por ejemplo, no solo el tema del parafraseo, pero el tema de la empatía, de crear empatía, que las personas realmente se sientan a gusto contigo. Es importante, si el proceso es confidencial, viene de confianza, de ser confidente. ¿Cómo yo, un completo extraño, en unos minutos me tengo que ganar la confianza de alguien? No es un acto de que si tengas cara de buena gente o no, o tu tono de voz, sino que tú tienes que aprender a espejear, a hacer rapport. O sea, son técnicas que se utilizan en muchas otras cosas, como en las ventas, las gentes que se dedican a dar estas pláticas de TED Talk, etcétera, pues son personas que tienen entrenamiento para hacerlo, y así hay que entrenarse para cada función, y la mediación no es la excepción. Por eso es que hoy podemos hablar ya de una mayor profesionalización con ciertos estándares. Incluso ya tenemos en México estudios de posgrado, hay especialidades, hay maestrías y doctorados ya en México en mecanismos alternativos. Entonces, pienso yo que se ha avanzado bastante en los últimos 25, 30 años de cómo encontramos las cosas y cómo se ha Que no ido había nada, construyendo. ¿verdad? No había nada, los primeros días pues esto era como un desierto, ¿verdad? Y uno pues solo con dos, tres Quijotes que andaban por ahí persiguiendo molinos también. Y ahora la verdad, pues que aunque todavía hay mucho trabajo por hacer y consolidarlo, creo yo que se han dejado bases importantes, sólidas, sobre todo en este tema de la profesionalización y la consolidación de la mediación a través de esta ley general y de los lineamientos para capacitación y certificación, que ahora es para todo el territorio nacional. Una sola certificación, y esa tiene validez ya en todo el país. Ya no importa si te certificaste en Nuevo León o en Yucatán o en Hidalgo o en Aguascalientes, es ahora una única certificación que tiene validez en todo el territorio nacional. Por eso se tenían que estandarizar criterios de cuántas horas, de qué temas, cómo se califican, de lo que antes pues cada estado lo hacía a su manera, y eso están en proceso ahorita los tribunales de adecuarse a esta nueva normatividad. Y en este caso, como tú lo has realizado, fue primero a través de certificaciones en los estados. Esto te da un ejemplo, una experiencia de primera mano en cómo se usaban diferentes criterios en diferentes estados. Totalmente, Y a totalmente. mí me gustaría preguntarte cómo era esto y cómo era en los estados donde tú no estás certificado y qué Ajá. pasaba en este escenario cuando cuando una mediación tuya tenía que ejecutarse en un lugar donde tú no estabas certificado. Era un problema, Carlos, porque fíjate, lo que tenemos en estos cerca de 25 años de mediación en sede judicial, estados con menos o con más años, eh, es que cada quien había ideado o implementado a como había entendido en su estado. Entonces, yo te puedo decir mi experiencia, haber ido a 5 estados diferentes de la República, fue como haber ido a 5 países o 5 planetas diferentes de la mediación, porque había estados que te ponían así como una carrera de obstáculos que decías, madre mía, para certificarme en serio que está difícil, ¿no? A ver si la logro a pesar de todos los años. Y cruzabas la línea limítrofe de ese estado con el de al lado, y en ese estado casi, casi, si respiras y no te mueres, estás en mediador. O sea, eran unas disparidades tremendas
Y también había un cierto olvido o desdén de algunos estados. Hasta el día de hoy había 14 estados que nunca habían certificado mediadores. En 25 años, o sea, a veces era que tenían ganas por capricho, avanzaban, luego regresaban, luego que estaba muy retrasado. O sea, ha sido un movimiento muy ecléctico de la mediación y eso se acabó con la Ley General de Mecanismos Alternativos que le pide a los estados que armonicen su legislación a esta legislación federal. Esta ley crea un Consejo Nacional que se integra por los 33 poderes judiciales del país, los 32 estados, más el Poder Judicial de la Federación. Me tocó participar en la instalación y creación del mismo y fui uno de los 33 que estuvo ahí trabajando para desarrollar una serie de instrumentos como estos lineamientos de capacitación y de certificación para que ahora las personas, los mexicanos, tengamos la certeza que vamos a recibir el mismo servicio desde Tijuana hasta Mérida y no que tengamos modelos o mediadores de primera, de segunda o de tercera. Eso debe de quedar ya en O el de pasado. enfoques dispares, ¿verdad? Es correcto. No nos poníamos de acuerdo en el número de horas, no nos poníamos de acuerdo cómo se formaba y cuáles eran los temas que debía llevar un curso, no nos poníamos de acuerdo quiénes tenían que ser los docentes, cómo debía crearse un claustro de docentes en esta materia. O sea, todo eso, la verdad es que nos llevó cerca del año de trabajo para desarrollar y ponernos de acuerdo porque pues cada quien tenía su idea y su modelo y su Sí, claro. experiencia, unos más. Entonces, fue un trabajo, la verdad, complicado. Son documentos e instrumentos que deben de ser cuerpos vivos, que se deben de estar constantemente revisando y ajustando periódicamente a los cambios, a los devenires de lo que pasa en el país y cómo esto va avanzando y va evolucionando. Pues eso me parece muy interesante. Ya ahorita me platicarás cómo avanzó esto y en qué estado se encuentra, pero quizá para aterrizar e ilustrar un poco mejor el alcance y beneficios de la mediación, yo te pediría que me dieras algunos ejemplos en qué materias se puede aplicar, si hay algunos límites, ejemplos, Sí. etcétera. Pues mira, la verdad es que es para prácticamente todos los conflictos. Y entonces, ¿cómo está dividido más bien? Esta ley general habla que es para todas las materias con excepción de una, que es la materia penal. ¿Por qué? Porque ya hay una ley nacional de mecanismos alternativos en materia penal que la regula como desde el 2012 o ya no me acuerdo qué año es esta ley, y ahí está regulada la materia penal. Y ahí dispone que son las fiscalías en un primer momento, y si estos asuntos se llegan a judicializar, serán los poderes judiciales. Entonces, no hay mediación privada penal, por ejemplo, solamente cabe por parte de estas dos instituciones del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que hay en esta ley general? Pues la materia civil, familiar, mercantil. Interesante, no excluye a la laboral, aunque esta ya está regulada por una reforma constitucional que obliga a la conciliación y la parte que la Ley Federal del Trabajo habla sobre el proceso de conciliación. ¿Pero Entonces, son los mismos mediadores o son otros? son otros. En este caso, no hay conciliación laboral privada tampoco. Solo son estos centros de conciliación laboral de los estados y de la federación, que son las instancias a las que deben de acudir los patrones y los trabajadores cuando tienen alguna diferencia de carácter laboral. Sin embargo, esta ley realmente impacta a los tres órdenes de gobierno y a todos los poderes del Estado. Entonces, creo yo que no se ha terminado de entender o dimensionar el verdadero alcance que tiene y que puede y debe de llegar a tener esta ley. Y entonces vemos que también esta ley abre una nueva área que tenía algo de práctica en algunos estados, Nuevo León, ciertamente uno de ellos, el Estado de México, en la materia administrativa. Y que era todo un capitulado esta ley
sobre lo que estos mecanismos deben de estar regulados dentro de los tribunales de justicia administrativa, de los estados y de la federación. Y es que estos no tenían realmente ni personal ni presupuesto, a diferencia de los poderes judiciales, que sí tenían 10, 15, 20 años o más haciéndolo y solo tienen ahora que adecuarse. Entonces, ahí hay dos retos diferentes de lo que ya existía cuando llega esta ley en los poderes judiciales y cómo esto se debe de cambiar o adecuar, y los tribunales de justicia administrativa estatal y federal que tienen que crearlo de cero, es decir, tienen que crear un centro, tienen que contratar personal, lo tienen que capacitar, lo tienen que certificar, y aquí sí cabe los privados. Se abrió la posibilidad de mediadores privados certificados por estos tribunales de justicia administrativa para esa materia. Me parece un avance interesante. Entiendo, no soy especialista ni en materia fiscal o en materia administrativa. Entiendo que es a lo mejor un poco más complicado, limitado, siendo que una de las partes siempre va a ser el Estado, ¿no? Claro, Pero por eso interesante que reconocieran la posibilidad que puedan acudir también a privados, porque a lo mejor alguien quiere decir que no quiere hacerlo con un mediador del tribunal, sino que quiere un mediador independiente. Y entonces está bien, es el balance que debe de existir entre los servicios públicos y los servicios privados. Es como si mañana quisiéramos desaparecer la abogacía y solo van a existir defensores públicos. Pues no hay manera, ¿verdad? O la claro. educación, solo escuelas públicas, o la salud, solo clínicas públicas. Pues no, así como en otros servicios y actividades profesionales, debe haber un balance entre la oferta que da el Estado enfocada a personas que no pueden pagar un servicio privado, y quien quiera y pueda pagar, pagará un servicio público como los otros que existan. Yo creo que esa es una parte interesante de cómo esto está creciendo. Este es el área más nueva ahorita en México, que apenas se está creando. Va a llevar un tiempo en que termine de llegar a donde debe llegar. Ellos también crearon un Consejo Nacional con los 32 estados y el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, igual que en los poderes judiciales, es el máximo órgano que dispone la ley para crear política pública nacional en la materia. Entonces, ellos también tendrán que hacer todos esos instrumentos, lineamientos de capacitación, de certificación, y esto es algo que irá creciendo con los años. Bueno, hablando de la trascendencia práctica de la certificación, ¿esto es para darle confianza al público, Sí. nada más? ¿O No, tiene algún efecto a la hora de llegar a tratar de ejecutar estos convenios de sí, mediación? Porque yo he notado que mucha gente dice, esto es muy sencillo y la gente tiene confianza en mí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Nosotros mediamos este asunto y no tienen ni la preparación, ni la certificación, ni nada, a pesar de ser gente muy carismática, muy honesta sí. y con mucho conocimiento del derecho. Eso siempre ha existido, eso no es malo. Incluso hace pocos días la Corte resolvió algunos temas de esta ley general, y uno de ellos era qué pasaba con la mediación privada de toda la vida, la que estaba desde antes de la ley, ¿no? Sobre todo los que practicaban asuntos internacionales o nacionales, y que, como dices tú, las partes acudían a ellos por confianza, se habían preparado en algunas otras partes, fuera de México, etcétera. Entonces la Corte reconoce que no extingue una a la otra, es decir, esa puede continuar, pero la diferencia es al final. Si yo llego a un acuerdo con un mediador así cualquiera, pues ese convenio solamente es un convenio de transacción. Si hay incumplimiento, tienes que iniciar el juicio desde cero. Estos mediadores públicos o privados certificados por esta ley tienen fe pública y tienen que sus acuerdos, una vez que se llevan a validar a estos centros de mecanismos alternativos, se elevan a categoría de cosa juzgada. Es res judicata lo que tenemos ahora.
Quiere decir que si hay incumplimiento, se van por la vía de apremio y entonces te brincaste la primera y la segunda instancia en un juicio. Ese es un ahorro sustancial, procedimentalmente hablando, en el tiempo y en el dinero de todos. Y en términos de eficiencia, ¿verdad? Buscan certidumbre y eficiencia, entonces incluso ahora la ley general reconoce algo que empezó a darse en los estados como Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, algo que le empezaron a llamar mediación preventiva. Y es que cuando las personas crean el acto de, por ejemplo, un arrendamiento, el convenio o el contrato de arrendamiento lo hacen ante la fe pública de un mediador público o privado certificado, lo inscriben y ese contrato adquiere valor de cosa juzgada. Quiere decir que si hay incumplimiento, hay un apalancamiento diferente del propietario para en un momento dado hacer un procedimiento más rápido que si tú tienes la clásica cláusula judicial que pues tienes que empezar el juicio de desalojo de nada, de cero. Y aquí vas solo sobre la ejecución. Bueno, no solamente más rápido, sino que también con mucho mayor certeza, porque en el convenio se define exactamente cuáles son las obligaciones y no hay con que no me gustó y estas Y las cosas. consecuencias, Ya ¿no? que queda firme, no es lo mismo tener un documento en el que declara con firmeza cuáles son tus derechos y obligaciones o cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes, a tener una expectativa de derecho que eventualmente ejercitarás ante los tribunales y una vez que avientas la moneda al aire, pues adiós, qué es lo que vaya a pasar. Entonces, ha ido creciendo ese concepto al grado que ya lo reconoce la ley general. Ya la ley general no solo habla de solución de conflictos, ahora habla también incluso de prevención de conflictos. O sea, antes de o de manera preventiva, aunque no exista un conflicto en ese momento, las partes convienen que quieren elevarlo y darle ese valor a ese convenio. Entonces, hay un apetito creciente del mercado y de los abogados también que quieren darle esa solidez a sus clientes a través de un documento como este. Pues esto es muy importante porque efectivamente hace las cosas mucho más eficientes y como tú lo has señalado correctamente, la solución del asunto queda en manos de los clientes, a diferencia de lo que ocurre en los métodos heteropositivos, en este caso el arbitraje y la jurisdicción, o muy principalmente el arbitraje y la jurisdicción donde la solución realmente sale de la esfera de lo que tú puedes controlar y una vez que sale de la esfera, pues realmente la dificultad en el cumplimiento, el entendimiento de lo que se está definiendo y todo parece ser más complicado. Es así, ¿no? Entonces, hoy las personas buscan el ahorro en tiempo, en dinero, en desgaste, la eficiencia, la eficacia, la prontitud, la solidez que les da un documento como este, que tiene este valor. Entonces, eh, yo creo que siempre ha sido atractiva la mediación, no es que antes no lo fuera, pero vamos a decir que se ha ido institucionalizando, que se ha ido regulando y que le está dando cada vez más certidumbres a los justiciables o a los usuarios de estos servicios, incluyendo a los abogados porque van a tener clientes satisfechos. Y el abogado lo que quiere es que la persona que le da un servicio regrese y no vender una vez un servicio para que nunca regresen contigo. Lo más Sí, difícil claro. a veces en la prestación de servicios profesionales es la fidelidad y la lealtad de que el cliente regrese contigo. Si tú eres taquero, no quieres vender tacos una vez y que nunca regresen. Quieres que cada que tengan hambre regresen contigo y entonces tiene que ver el producto, el servicio, la atención y yo creo que el abogado va a entender tarde que temprano que esto viene a ser un apoyo, viene a ser una ayuda para tener más casos porque se va a desocupar más rápido y va a cobrar más rápido. Entonces, al desocuparse más rápido, va a poder tener y agarrar nuevos asuntos para seguir cobrando sus honorarios y tener clientes satisfechos, que eso es importante.
que el cliente Bueno, quiere en regresar cualquier contigo. negocio, el Bueno, cliente satisfecho es la clave. ahí está el reto, ¿no? Ahora, es una cosa muy interesante que tú estás refiriendo y en lo cual naturalmente tú tienes mucha experiencia. Que todo esto que me estás diciendo es cómo ocurre la mediación a nivel doméstico, a nivel Sí. país de México. Pero por lo que entiendo y por lo que yo sé de tu experiencia, también se pueden mediar asuntos internacionales. Eh, ¿Qué tipo de asuntos internacionales se pueden mediar y cuáles son las particularidades comparado con todo esto que tú nos has explicado para México? Fíjate, antes de que se me olvide, porque aquí hay un eslabón importante en este tema en particular. En el arbitraje, eh, los que saben de arbitraje conocen de la Convención de Nueva York para ejecución de laudos arbitrales en materia comercial internacional. Quiere decir que si un país va a hacer un arbitraje con otro, antes el abogado debería revisar si ese país forma parte de la Convención de Nueva York, porque si no va a tener un laudo que no va a poder ejecutar nunca en ese Sí, hay país. que comenzar con el fin en mente, ¿verdad? Bueno, entonces, así como fue un momento importante para el arbitraje internacional comercial, la Convención de Nueva York, así tenemos la Convención de Singapur, también de la misma Comisión para el Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas, del cual México todavía no forma parte, que es para la ejecución de convenios de mediación en materia comercial internacional. Y aprovecho la oportunidad para quienes nos estén viendo y escuchando, pues que hay que hacer algo importante como país, como gremio, como mediadores, Hay como que abogados, presionar para para que que el gobierno ingresemos a la... mexicano, claro, porque se abrió a firma en agosto del 2019 y es fecha que México todavía no suscribe. Somos uno de los pocos países. El primer día que se abrió, más de 50 países firmaron esa convención, Y qué incluyendo. curioso, porque México tradicionalmente ha sido uno de los países activos en la suscripción de convenciones internacionales. Sí, Parece que aquí hay un desfase en la tradición que hay un normalmente hemos desfase tenido. y a lo mejor hay falta de un entendimiento, pero esto es algo que como en su momento le dio un impulso al arbitraje internacional, le dio certidumbre. Esto le va a dar certidumbre a la mediación comercial internacional para, si las partes llegan a un acuerdo, puedan ir y ejecutarlo en el país de. Y ahí están las principales economías del planeta, están los Estados Unidos y están los chinos. Y hay países, con mucho respeto lo voy a decir, como Venezuela, Sierra Leona, Sri Lanka, y México no está, estamos entre las 15 principales economías del planeta. ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano a la fecha no haya mostrado interés por eso? Entonces, sé que ya hay agrupaciones aquí en la Ciudad de México que ya están promoviendo incluso un amparo, una acción legal para que el gobierno mexicano despierte de ese letargo y De ese participe marasmo, y ¿verdad? posteriormente pues el Senado de la República lo ratifique. Eso por un lado. Esta semana salió un reportaje de Bloomberg que habla sobre precisamente los inversionistas extranjeros, los empresarios dentro y fuera de México, que ante toda esta incertidumbre de todo lo que está pasando y va a seguir pasando por algunos años, en que se acomode este nuevo sistema o esta reforma a la justicia en México, están optando por salidas alternas, el arbitraje y la mediación. Eh, entonces, ahí yo creo que estamos en un momento clave donde se está volteando a ver de manera diferente a los mecanismos alternativos en México, en lo doméstico, pero también del que viene de fuera y quiere invertir y quiere resolver de una mejor manera, rápida, privada, económica, confidencial y que tenga validez para en un momento dado poder ejecutar si es así o se da algún tipo
de incumplimiento. Entonces, en la experiencia internacional, lo que tenemos es eso. De hecho, donde hay más experiencia en el mundo de la mediación y el arbitraje es en la materia comercial internacional. Es decir, ha sido un impacto que ha llegado a México a través del derecho internacional. Por ejemplo, cuando se dio el Telecán, ¿verdad? A principios de los 90, en la época de Salinas, pues eso nos metió un acelerador y una serie de compromisos como país ante ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde estaba el capítulo 2020, donde hablaba de la solución de conflictos entre Canadá, México y Estados Unidos, y donde, entre otras cosas, México tenía que adecuar cierta legislación. Consecuencia de eso, se modifica en el 93 el Código de Comercio y adopta la ley modelo de UNCITRAL, de la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas. Entonces, siempre hay una influencia, por supuesto, del comercio y de los tratados internacionales de los cuales México forma parte y que asume una serie de compromisos para crear condiciones en las cuales está comprometido. Entonces, ojalá que sigamos esa tradición, como bien dices, de un país que ha participado en la Orquesta de las Naciones, en el derecho internacional, y que pronto México forme parte de esta Convención de Singapur, que le dé el impulso también y mande una señal de que México es un buen lugar para invertir y también para, si hay algún conflicto, encontrar una respuesta y que ésta tenga el soporte y todo el apoyo de la ley, de los tratados y de las autoridades mexicanas. Ahora, en materia internacional, la mediación me parece que eventualmente puede llegar a jugar un papel mucho más importante incluso que a nivel doméstico, porque un asunto, en primer lugar, los conflictos de competencia y de jurisdicción en el ámbito internacional que hacen que cualquier asunto se convierta en un atractivo reto profesional para el que le gusta estudiar estas Sí, cosas y una pesadilla interminable para el cliente. correcto. Pero además de esto, además de las problemáticas de técnica jurídica, los costos son enormes, Sí, porque no hablemos de costos de abogados y estas cosas que las cifras se dispararían tremendamente, sino si tú tienes un asunto en Tailandia, el avión a Tailandia a lo mejor ya te consumió gran parte del valor que está en juego, más la estancia en Tailandia y todo eso, y no has llegado ni siquiera a los abogados, ¿verdad? Es sí. decir, el rol de la mediación a nivel internacional parecería tener mucho más atractivo o un gran atractivo. ¿Qué es Sí. lo que se necesita? ¿Dónde se certifica uno conforme a la ley esta, a la Convención de Singapur? ¿O qué es lo que No, sucede? la Convención de Singapur no habla de certificación porque en realidad este tema de la certificación es un tema muy nuestro. Es un tema muy de países civilistas y sobre todo latinoamericanos, que tenemos esta tendencia a regular y sobreregular y controlar todo, ¿no? Y lo Bueno, en los queremos países del common law, para ejercer la abogacía, necesitas pertenecer a una barra de abogados que te certifica. porque tienen colegiación obligatoria que nosotros no tenemos, ¿verdad? Ese es, ahora sí como dicen, harina a otro costal, pero es más complicado que lo que parece, ¿no? Bien, bien claro lo tienes. Pero fíjate, yo te diría, no solo, por supuesto, para el derecho internacional y las transacciones de orden internacional, pero también las domésticas, porque ya las distancias en un país como el nuestro pesan. Y dentro de un estado de la República hay estados tan grandes como Sonora, Chihuahua, o tan complicados y como puede ser Oaxaca, ¿no? Eh, donde esta ley general reconoce algo que ya existía en el mundo, que eran los ODRs, los Online Dispute Resolution. Quiere decir que hoy las personas pueden estar como tú y yo en la Ciudad de México, tú estás en Monterrey y podemos estar teniendo esta conversación. Bueno, pues esta ley general ya rescata
esta experiencia Posibilidad. internacional, porque hay que recordar que es una ley pospandémica, es decir, de las lecciones aprendidas, entre otras del COVID, es que pues no era el fin del mundo hacer alguna cosa en línea. O sea, están los avances tecnológicos puestos, todas las personas hoy tienen una cosa de estas, ¿no? Y entonces ya no es importante en dónde estés. Entonces, solo los arbitrajes o las mediaciones se hacen, muchas en línea, cada vez más. Yo, mis amigos que trabajan en organismos internacionales, donde yo pertenecí algunos años, prácticamente casi todo ya es en línea, porque es una locura esta estarse levantando a las 4 de la mañana, ir corriendo al aeropuerto, hacer un viaje de 3, 4, 5 horas, llegar y estar listo como fresco como lechuga el día siguiente para un Tipo día. lechuga de las de abajo. Entonces es muy caro, es muy ineficiente, es muy cansado para todos. O sea, concentrar el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, a tantas personas, pues cada vez ya no están las personas dispuestas a someterse a eso. Y entonces, fíjate que esta ley habla no solo de la posibilidad de resolver en línea, pero incluso ya habla de procesos de automatización, habla de uso de inteligencia artificial esta ley. O sea, ¿cómo está evolucionando todo esto? Y hoy los foros internacionales hablan de todo esto. Claro. Y es donde nos hace falta o nos cuesta trabajo. Es un tema también a veces generacional y dependiendo de la edad que cada uno tenga, donde de repente hacemos que el proceso se hizo en línea, pero el mediador tiene que firmar o usar un sello de goma. Pero si ya la idea es ni siquiera usar papeles, ya es todo electrónico. O sea, hay los blockchains, hay un montón de cosas que dan seguridad tecnológica y jurídica. Y todavía nos cuesta trabajo porque tenemos una cultura de la desconfianza. Y entonces tienes que ponerle el sello y la grapa y llevar otra vez o sea, esperemos estar ya más cerca el día en el que las personas no nos tengamos que trasladar ni para hacer trámites, ni andar cargando ni llevando papeles y llenando los edificios públicos de toneladas de De árboles papeles, de sí. papel. O sea, es una locura. Entonces, estamos también, creo que esta ley está promoviendo esa transición, pues que va a llevar como todo un tiempo entender, generar el cambio, hacer el esfuerzo, ir cobrando seguridad de las cosas que ya existen y son posibles, pero que todavía están en un proceso de entendimiento, de aceptación, aunque ya están en la ley, que es un gran paso, ¿no? Que lo reconozca, que lo promueva, y ahora pues a usarlo y a ir cobrando confianza en otras maneras. Y entonces, otra vez, ya no es importante, hoy me estaban hablando de un caso así, dos empresas internacionales, pero que están con base y constituidas en México, que están haciendo una mediación, pero una de las partes está en España. Pues, Claro. ¿qué importa si está reconocida como una institución o una empresa mexicana? Pues firma a través de las distintas posibilidades que existen, desde la FIEL o la FIREL u otro tipo de disposiciones para dar certidumbre y firma un documento del orden legal. Entonces no le vas a estar mandando la estafeta hasta España para que la firme y luego te manda la estafeta de regreso. O sea, eso es como del siglo pasado, Literalmente, ¿verdad? con todos los riesgos de que se perdió el paquete, no sé, chocó el camión, bueno, lo que pueda pasar. Entonces, por tiempo, por eficiencia, por seguridad, pues han cambiado las cosas, pero todavía tenemos pues, No, y instituciones y simplemente cambió personas. de opinión la persona después de haber convenido y pues como no llegó el documento, dice, no, pues no firmo y Entonces, el estamos en asunto ese se momento confunde. de cambio, de transición, de implementar, de dar a conocer. O sea, falta todavía mucho camino por andar, pero cada día hay mayores bases y certidumbres desde lo legal, desde lo jurídico, a través de estas nuevas disposiciones como esta Ley General de Mecanismos Alternativos. Y en ese sentido, a mí me gustaría, aprovechando esta consulta que te plantearon el día de hoy,
preguntarte qué pasaría si un convenio de orden internacional eh, se firma en alguna parte del mundo distinta de México y se quiere ejecutar total o parcialmente en México y al revés. ¿Qué pasaría si se llega con el convenio a un convenio, se firma en México? Asumamos para simplificar que las partes estuvieron juntas a la hora de firmar, porque si no le metemos otra variable que hace más complicado el caso. Tienes un documento y hay que ejecutarlo en otra parte, no sé, en Francia o en Guyana o en Argentina o en Canadá. Pues por eso la importancia de la Convención de Singapur, porque si el país con el que firmaste es Pero signatario, actualmente, actualmente no, como ha sido toda la vida. Firman, todos los días se han firmado desde hace años contratos entre las partes en distintas partes del mundo y ha habido incumplimientos, y entonces optan muchos por el arbitraje internacional y algunos a lo mejor van a tener que ir a la jurisdicción donde tengan que ir a ejecutar, con todas las complicaciones que tú mencionaste, de un caso que posiblemente puede resultar súper interesante de estudio para un abogado, de todo lo que tiene que, todo lo que implica, y un calvario o un dolor de cabeza para sus para, clientes. Por eso, claro, o sea, eso siempre ha existido, siempre ha estado y ha sido así. La idea es cómo esto puede mejorar. Entonces, lo primero sería Convención de Singapur. Mientras llega ese día, arbitraje internacional. Y el arbitraje internacional puede tener una cláusula escalonada que digan, o un híbrido, arbitraje, mediación, mediación, arbitraje. Se instala el panel o el árbitro en solitario, suspende el arbitraje, le sugiere a las partes que vayan a mediación. Si se ponen de acuerdo, el árbitro lo rescata y lo convierte en laudo la voluntad de las partes. O no, fueron a mediación y no acordaron, regresan y el árbitro continúa con el proceso hasta que dicta un laudo. Entonces yo creo que eso va a ser el camino por este tiempo, mientras un día formemos parte de esta convención, por eso es tan importante, y que entonces puedas hacer un convenio de mediación con alguno de los países signatarios de esta convención y en caso de incumplimiento vas sobre la ejecución forzosa como si fuera un laudo arbitral o como una sentencia internacional. Pero ahora, pues sí, dime, todavía no por favor. estamos ahí. Ahora, en el caso del arbitraje, cuando es un solo árbitro o cuando se trata de un panel, si es un solo árbitro, necesariamente tiene que ser abogado. Y si es un panel arbitral, el presidente del tribunal necesariamente tiene que ser abogado. ¿Cuál es la situación en el ámbito de la mediación? Bueno, no es así totalmente porque hay distintos tipos de arbitraje. Si es un arbitraje en estricto derecho, sí, es como lo acabas de decir. Pero también existe el arbitraje en amigable composición, que es donde el árbitro es un experto en la materia y resuelve en base a su real saber y entender. Es decir, por ejemplo, si es un problema de obra pública y hay un tema donde se cayó los pilotes de los rieles del metro de la ciudad de Monterrey, pues si a ti y a mí nos empiezan a hablar de mecánica de suelos, de las zapatas, de quién sabe cuántas cosas, pues digo, yo soy hijo de arquitecto y me sé dos, tres trucos, pero no me llega tanto. Entonces, como un abogado puede saber o si es un tema del campo, de maquinaria, de tecnología. Entonces, también hay un mundo creciente del arbitraje técnico, donde el árbitro se puede acompañar o asesorar de un abogado para la parte de la forma, ¿no? De la legalidad, pero realmente resuelve porque es un experto en la materia. Entonces, no es como que los abogados tengamos todos los saberes y todas las ciencias del universo, ¿verdad? Me parece como entre mucha arrogancia o mucha ignorancia, pero entiendo este componente de la parte legal que se puede subsanar y no necesariamente para eso tiene que ser el árbitro abogado. Igual para la mediación, la ley general no pide una profesión específica, sí que tengas una licenciatura, pero otra vez, que sepas de lo que estás haciendo, o sea,
la verdad es que, ¿qué me importa que seas ingeniero civil, abogado o médico? Yo lo que quiero es que sepas de mediación. A mí demuéstrame que sabes hacer este trabajo, porque el que Claro. resuelven son las partes. El mediador no resuelve como un juez o como un árbitro, facilita un proceso. ¿De qué? De diálogo, de negociación. Pues son de las cosas que sí debería de saber. ¿Me explico? No le Sí, estas estorba habilidades y destrezas a la que te referiste hace un al momento. principio, es correcto. Entonces, la mediación parte de un principio de multidisciplinariedad, ¿no? Y por supuesto, vas agarrando áreas de expertaje, ¿no? Porque otra vez, si la mediación versa sobre que quieren demandar al constructor porque estoy viendo que hay unas grietas aquí y yo creo que el número de varilla que le metieron no refuerza para el peso y en base al estudio de la distribución de cargas y un montón de cosas que yo, la verdad, no ¿quién le va a entender mejor eso? Es un ingeniero civil que sabe de hacer cálculos estructurales, un arquitecto, ¿no? Que sabe también de planos de construcción, de materiales, de resistencias. Entonces, si te fijas, creo que la tendencia es que se va como tecnificando. La gente Sí, quiere que les igual que si entiendan, estuvieras que les hablando, no sé, entiendas. Porque si imagínate tu abogado, sales con la pregunta de, oiga, ¿y eso de la zapata es como la esposa del zapato o qué? Y suena como un chiste, pero la verdad es que se puede ser el nivel de ignorancia que podemos tener cuando escuchamos términos técnicos y que no estamos, no, la gente nos trata de explicar y no hay manera que le puedas entender al conflicto, porque es un tema médico, es un tema de construcción, es un tema de inversión, es un tema de riesgos, es un tema de tantas cosas que puede haber. Entonces, sí, hay un creciente número de clientes que buscan hablarles a alguien que les entienda de entrada. oye, ¿y la mediación en propiedad intelectual? Bueno, el INPI tiene reglas de mediación y tiene un roster de mediadores que están especializados en esa materia, como ocurre en otras. Por ejemplo, el IFECOM, el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, también en su ley tiene. Entonces, hay distintas disposiciones y distintas leyes que ya prevén desde hace mucho tiempo mecanismos alternativos. Y estas instituciones tienen a veces un pool o un roster para resolver asuntos de concursos mercantiles o de propiedad intelectual a nivel nacional y también a nivel internacional, porque el similar del INPI a nivel internacional también tiene desde hace muchos años su reglamento de arbitraje y de mediación específico en materia. Entonces, es un buen ejemplo que estás dando de cómo hay esta tendencia a institucionalizar y a especializar cada tema que se está llevando en una controversia. Y en el caso particular tuyo, ¿cuál es tu enfoque primordial? Yo en estos años me ha tocado hacer de muchas cosas, pero desde mis orígenes, pues hace 27 años empecé abriendo un centro de mediación municipal y desde empezar a ver asuntos vecinales, luego del orden Sí, familiar. recuerdo en San Pedro que tú abriste Así es. ese centro de mediación cuando poco se hablaba de este tema, era una cosa así como que muy rara, ¿verdad? Pues el próximo mes, en marzo, cumple 27 años ese curso, ese centro, y Centro. sigue abierto y dando servicios a la comunidad de San Pedro Garza García, Nuevo León. Y de eso me fue llevando a asuntos del orden familiar, del orden civil, del orden mercantil, asuntos comerciales internacionales, asuntos internos de instituciones como el Banco Mundial o Naciones Unidas, temas que tienen que ver con el mercado inmobiliario, también hemos trabajado con empresas de la construcción, um, pues sí, o sea, un poco de todo, ¿verdad? Hemos tenido oportunidad pues nos han llegado casos interesantes en algunas de estas actividades y otras que están cambiando y se están desarrollando, como te decía, todo este tema de la firma de contratos en compraventas, en arrendamientos, etcétera. Trabajar también ya con aseguradoras, con bancos, con sofoles,
con afianzadoras. Entonces, la verdad es que ha ido creciendo el mercado y la práctica y las experiencias que se van ganando a la hora de implementar o impulsar estos programas. Nos ha tocado llegar cuando no hay nada. Dicen, ¿cómo podemos hacer mediación? Traemos un problema de cartera vencida en tal banco, o tenemos un problema de rezago o de reestructuración de créditos, tenemos problema en la forma en la que están respondiendo las aseguradoras con sus asegurados. Entonces, ahora, por ejemplo, hay un proyecto que quieren hacer en el sector salud para que se provean servicios de mediación desde el Seguro Social. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que todos los días están emergiendo como nuevos campos, nuevas áreas, nuevas instituciones públicas y privadas en desarrollar procesos de mediación. Y yo creo que eso es lo que más he desarrollado. Me ha tocado como entrar como Sí, pionero en muchas cosas. quizá de pronto, por toda tu amplia experiencia y por ser punta de lanza, porque tú has sido punta de lanza en esta materia en muchas áreas, sería más fácil decir cuáles son las áreas que no podrías, en donde no has incursionado, justamente porque son las áreas reservadas por ley o Sí. cosas así por el estilo. Bueno, directamente no he podido, porque como lo decíamos, en materia laboral, en materia penal, solamente son estas instituciones. Materia fiscal, también la Pero, comentabas. pero indirectamente me ha tocado participar, porque cuando empezó la reforma penal en el 2008, del nuevo sistema penal acusatorio en aquel entonces, este tenía diseño de salidas alternas. Entonces nos hablaban porque querían capacitación, entrenamiento, formación, certificación de estas personas. Y lo mismo ocurrió en materia laboral. Cuando viene la reforma laboral, nos habló la Secretaría del Trabajo del Estado de México y junto con el Conocer creamos y diseñamos el estándar de competencia 1250, que es sobre conciliación laboral. Entonces, aunque no tengo una participación directa, sí nos ha tocado diseñar e implementar proyectos, procesos, capacitación, formación, certificación en alguna de estas áreas y eventualmente pues uno puede participar en esas también como abogado de parte, es decir, que puedes acompañar a un cliente, a un patrón, a un trabajador, o representarlos o en un proceso penal. Entonces, a pesar de que la actividad específica de mediador en esas dos materias, penal y laboral, solo puedan hacerla quienes trabajan en esas instituciones, indirectamente de alguna suerte nos hemos visto, ahorita estamos certificando a un centro de conciliación laboral de un estado de la República en este estándar de competencia 1250 para conciliadores laborales. Entonces, pues siempre, esto ha sido un viaje muy interesante. La verdad es que la mayoría de estas cosas no las he buscado, llegan y te tocan a la puerta y No, quieren, tú has estado quieren ahí hacer. desde el principio, eres la persona sobresaliente y visible y pues naturalmente una cosa lleva a la otra. Pues así ha sido. La verdad es que me siento una persona bendecida y afortunada por Dios y por la vida, esa es la verdad. Y a casi 30 años de distancia, pues puedo decir que ha sido un viaje fantástico, fabuloso, muy divertido y donde nunca me he aburrido. Siempre ha habido cosas nuevas que hacer, implementar, y eso es algo que a mí en lo personal pues me estimula, me invita a continuar haciendo otras cosas el día de mañana, ¿no? Ya nos estamos acercando al cierre, pero hay una etapa que dentro del programa quiero tratar contigo. Efectivamente, tú has sido punta de lanza. eh, Iniciaste tu formación y desarrollo en este ámbito con los primeros latidos de este corazón. Y eso te ha ido llevando a muchas cosas, si eres una persona muy capaz y te ha llevado exitosamente a ámbitos internacionales como el Banco Mundial, como la Organización de las Naciones Unidas, a trabajar institucionalmente en centros de mediación, pero en particular tú has sido quien ha abierto este centro del Poder Judicial de la Federación, participaste en el desarrollo de la ley y toda esta cosa, pero con el cambio
me imagino que no es solamente un cambio de personas, ha habido un cambio eh, de actitud, parece que todos los paradigmas están cambiando. Y con esta visión y experiencia que tú tienes, a mí me gustaría que me ayudaras a proyectar cuál es el futuro de la institución, tanto desde el punto de vista de necesidad de los clientes, de solución para los clientes, como de cuadro institucional. Sí, yo creo que son varios. Algunos ya los hemos mencionado el día de hoy, pero a lo mejor la manera como de corolario y de puntualizar y dejar más en claro el uso de la tecnología, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a más personas más rápido y acortar las distancias? ¿Y cómo podemos ayudar y mejorar en un tema de acceso a la justicia, que ese es un derecho humano? Hoy los mecanismos alternativos están considerados ya en México y declarado por el Poder Judicial de la Federación en sus resoluciones como un derecho humano de acceso a la justicia. Entonces, ha evolucionado esto. Incluso la Corte habla de que los mecanismos alternativos ya tienen la misma dignidad, me gusta la palabra que utiliza, y poder que las resoluciones emitidas por una autoridad judicial. Entonces, puedo decir que ya alcanzó la mayoría de edad la mediación en México y se le debe de tratar así. Entonces, yo creo que el tema de la tecnología es importante porque los servicios del Estado siempre estarán limitados por un tema presupuestal. Y no va a cambiar. Este año recibieron un 10% menos que el año pasado en el Poder Judicial de la Federación, este Centro de Mecanismos Alternativos. Entonces, ¿cómo puedes hacer más con menos si no es a través de acortar los tiempos y las distancias con el uso de la tecnología? Ya no podemos estar esperando que todo el mundo se traslade o que debo de tener un ejército contratado de mediadores, y eso nos lleva de la mano al segundo tema, el crecimiento de la mediación privada. O sea, Claro. otra vez, el balance de la oferta pública contra la privada, porque si mañana un día llegamos a tener un requisito de procedibilidad, ¿te imaginas la cantidad y demanda de mediadores que vamos a necesitar? No va a haber presupuesto que pueda pagar eso. Y entonces, Ni el número de gente bueno, capacitada, me da la pero impresión. entonces los mediadores se convierten de alguna suerte en auxiliares del órgano de justicia, a Sí, costo cero para el presupuesto. Es decir, a mí no me cuesta porque las partes lo van a pagar, pero me va a quitar trabajo a mí. Te voy a poner un ejemplo donde esto está funcionando ya ahorita bastante bien. En el estado de Jalisco ha habido tanta promoción para la capacitación, certificación y puesta en marcha de mediadores privados, que de todas las mediaciones que se hacen en el estado de Jalisco, 8 de cada 10 la hacen mediadores privados y el estado solo hace 2 de 10. Quiere decir que de las 10 no le cuesta el 80% de la mediación al estado, a sí, los claro, impuestos. Bueno, claro. pues ese es el camino, pero es la excepción. En el resto del país todo está judicializado, todo está centralizado y hay muy poca actividad, y en algunos estados nula, cero, cero mediadores privados y cero mediaciones privadas. Entonces hay un largo y ancho camino por recorrer todavía, pero hay una luz y hay una esperanza, que es esta nueva legislación que está obligando a los estados a avanzar el tramo que a cada uno le falte. Hay estados, por supuesto, como mencionamos Jalisco, pero podemos mencionar Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y otros estados que han ido avanzando y otros que les falta un poco más, pues como todo en este país. En este país la justicia nunca ha sido pareja, nunca ha sido igual. Son realidades tan diferentes las de un estado de la República a otro por un tema tan sencillo como es el del presupuesto. Entonces, apostarle al No, presupuesto es y el nivel apostarle. de desarrollo económico y social en cada estado, ¿verdad? Pues entonces algunos estados están casi condenados. ¿Cuál es la respuesta para salir de ahí? Buscar alianzas con instituciones públicas y privadas, que le perdamos el miedo a apoyarnos
en personas que los mismos poderes judiciales están reconociendo y la ley también. Entonces, un poco más de voluntad política a lo mejor ayudará para poder cumplir con las metas de estas políticas públicas que ya se trazaron a nivel nacional, y por eso creo que hay que impulsar mucho el uso de las tecnologías y el apoyo en la mediación privada reconocida por el Estado y la ley para aliviar la carga y que más personas puedan acceder a esto, y finalmente con un requisito de procedibilidad que gradualmente en el tiempo se vaya implementando como otras reformas en el país, para que a la vuelta de algún tiempo tengamos suficientes mediadores que puedan recibir la cantidad de asuntos que tienen los tribunales hoy, y que un porcentaje importante se pueda bajar y resolver, y solamente un porcentaje menor requiera del tiempo, el conocimiento y la investidura de un juez. Pues realmente hemos tratado muchos y muy diversos temas en esta conversación, y algunos de ellos ameritarían que quizá incluso hiciéramos un programa especializado sobre algunos de estos aspectos, porque con franqueza me parece que valen la pena. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra entrevista del día de hoy, a mí me gustaría invitarte para que tú pudieras dirigir un mensaje claro, contundente, significativo para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad y el espacio y la confianza. Yo lo que le diría a las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy es que, a pesar de las adversidades, a pesar de la incertidumbre que pueda presentar este cambio que se está dando en el país, que ya es un hecho, como es la reforma judicial, y en vez de sentarnos y esperar en qué va a terminar, los conflictos no se van a cuarentena, los conflictos no esperan. Los conflictos hay que atenderlos de manera temprana, oportuna, y no dejar que estos crezcan o se salgan del lugar. Por eso siempre les voy a recomendar, primero, que más vale un buen acuerdo que un mal pleito. ¿Cómo vamos cambiando estos dichos de nuestra cultura, donde a veces nos ha costado mucho esta cultura tan beligerante que tenemos? Entonces, yo siempre les voy a sugerir, primero, el diálogo, la colaboración, la confrontación sana de nuestras diferencias a través de una persona profesional, tanto de los servicios públicos que den los tribunales como los privados, que estén capacitados, certificados por los tribunales del país, que nos den esa garantía y certidumbre de un servicio digno, profesional y con las garantías que da la ley para un documento que tenga el mismo valor que la sentencia que dicta un juez. Así que yo les invito a que cuando tengan una diferencia se acerquen a sus tribunales, pregunten por estos centros de mecanismos, busquen la lista de personas facilitadoras o mediadoras certificadas, y vean que estos se estén cumpliendo con los requisitos de la ley, que esté vigente su certificación, es importante. Está por lanzarse a finales de este mes ya una plataforma nacional por parte del Poder Judicial de la Federación, donde uno podrá encontrar el listado de todos los mediadores privados certificados en todos los estados del país que lo han hecho. Esto es algo que va a ir caminando con el tiempo, pero que es una página hecha precisamente para los usuarios de estos servicios, que tengan la garantía y la certidumbre de que quien está ahí cumple con todos los requisitos de la ley y es una persona que se encuentra también a disponibilidad y a la revisión y supervisión de los tribunales del país. Entonces, esto nos debe de dar más seguridad y más garantías a quienes tengan una diferencia y quieran resolverlo, por esto que es una forma, quiero decir yo, más humana de la justicia, más cercana, más accesible y más a la mano de todos. Pues yo quisiera agradecerte muy particularmente tu intervención, porque has hablado de una manera clara, transparente y con el gran conocimiento técnico
que tienes y con el bagaje de la amplísima experiencia que has adquirido a lo largo de los años enfrentándote a infinidad de problemas. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nuestra intención es tocar aquellos temas que resulten de su particular interés. Y los invito para que si consideran que las ideas y los temas tratados en este programa resultan relevantes para ustedes, le den un me gusta a este programa y se suscriban a este canal, porque es la manera en que el algoritmo de YouTube nos puede ayudar a difundir con mayor amplitud estas ideas. Y dicho esto, yo quisiera agradecer nuevamente al licenciado Rafael Lobo por su generosidad en la participación de este programa. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Carlos. Felicidades por el programa. Mucho éxito.